Tecnológico de Estudios Superiores de Villaguerrero, Licenciatura en Turismo, Día de Muertos en Coatepec, Protocolo de Investigación. Presenta Karen de Jesús Alarcón Mercado, asesora Vianey Hernández Martínez, La Finca Villaguerrero, a 24 de julio del 2020. En el presente documento se hablará sobre una tradición que es muy representativa para México, la cual es el Día de Muertos. Es una festividad que engloba muchos aspectos y que tiene como principal motivo el reencuentro entre el mundo de los vivos con los muertos a través de cierta celebración. Para poder entender esta celebración tenemos que conocer sus antecedentes. Me basé en el documento Culto a los Muertos de Sánchez, que tiene como objetivo dar a conocer una de las fiestas más representativas del Día de Muertos, cuyo significado es mágico-religioso, puesto que en cada pueblo de la República Mexicana tiene distintas formas de vivirlo. Uno de los casos más relevantes es el de los mexicas, que veían la muerte como un paso a otra vida, a un mejor mundo. Otro antecedente importante que investigué fue el del documento Día de Muertos, el Halloween y la búsqueda de una identidad nacional mexicana. En ese documento se hace énfasis en cómo México ha sido influenciado por los Estados Unidos al mezclar su Halloween con la festividad de Día de Muertos. Otro antecedente es el del documento Patrimonio Cultural de Michoacán, celebración de Día de Muertos, el cual tiene como objetivo el promover la calidad y autenticidad de esta tradición en sus lugares más representativos como lo es Pátzcuaro y Janitzio. La problemática es que, aunque es un país que se caracteriza por tener una gran diversidad de costumbres y tradiciones, se presentan problemas como el de las generaciones futuras, que ya no se quieren involucrar totalmente con esta tradición y pierden el interés fácilmente. Y ante esta problemática no está de más preguntarnos qué tan importante es el Día de Muertos para la sociedad y qué conexión se crea entre el mundo de los vivos con el de los muertos en estas fechas. Como objetivo general, analizar la importancia de la tradición de Día de Muertos en el municipio de Coatepec, Estado de México, con la finalidad de potencializarlo como un atractivo turístico. Y en los objetivos específicos se tiene investigar la importancia y la problemática que tiene la tradición de Día de Muertos en diferentes partes de México, así como conocer los casos de estudio más sobresalientes respecto a la tradición de Día de Muertos en México y describir cómo es que se realiza la festividad de Día de Muertos en el municipio de Coatepec con la finalidad de identificar el potencial turístico que se tiene. Para la justificación del trabajo, sabemos que las tradiciones son un punto esencial en México y que de esa gran importancia se reconoce y rescata la tradición de Día de Muertos. Y dentro de esto se encuentra el impacto social, que hace referencia al rescate y trascendencia que tiene esta celebración, al impacto tecnológico, que tiene pros y contras, que pueden tanto ayudar como perjudicar a la tradición, el impacto económico, que genera una gran derrama económica por el aumento de insumos que se ocupan en la ofrenda, y por último el impacto ambiental, que se debe de cuidar cómo se maneja la basura y también se debe de tener en cuenta que por cuestiones de logística y de desplazamiento se obtiene un aumento de dióxido de carbono en la atmósfera en esos días. Para la delimitación del trabajo se tiene lo que es la delimitación espacial, que hace referencia al lugar en donde se va a llevar a cabo el proyecto, la delimitación temporal, que hace referencia al tiempo en el que se va a estar trabajando el proyecto, y la delimitación documental, que es lo que se va a ocupar durante toda la investigación. El apartado del marco teórico consta de 3 capítulos, donde el primero se refiere únicamente a la teoría del Día de Muertos. El segundo habla sobre el problema actual que se vive. El capítulo 3 se aborda completamente la tradición, pero únicamente en el municipio de Coatepec. Como hipótesis se tiene, la tradición de Día de Muertos que se realiza en Coatepec será un elemento clave para la potencialización del turismo en el municipio. En el apartado del bosquejo del método, se decidió optar por el método descriptivo, pues nos permite evaluar las características de una población. Como instrumento de recolección de datos se tiene lo que es encuesta y entrevista.
En la determinación del universo y obtención de la muestra se realizó la fórmula correspondiente para poder tener como resultado una aplicación de 87 entrevistas y encuestas. Para el plan de recolección de la información para el trabajo de campo, lo primero que se va a realizar es delimitar la zona. Después se va a seleccionar la muestra. Después se va a identificar qué tipo de encuesta o entrevista se le va a aplicar a la persona. Se va a identificar las personas clave de las cuales podemos sacar un poco más de información. Vamos a aplicar las encuestas y entrevistas y por último vamos a obtener los resultados. Para el plan de procesamiento y análisis de información, lo primero que se va a realizar es contabilizar las respuestas de las encuestas, ordenar la información, interpretar la información, organizar por grado de importancia y por último obtener datos más concretos. En la cuestión del plan de presentación gráfica de resultados, todo lo que hicimos anteriormente lo vamos a graficar en forma de pastel para un mejor entendimiento. Y por último tenemos lo que es el cronograma, que es un formato donde se ordena de manera estratégica la realización de cada investigación y actividad. Gracias por su atención.